finaliza. Entonces, vamos a darle la bienvenida al destacado abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, académico, decano universitario, investigador de las ciencias jurídicas. Bueno, Cristóbal, te invitamos para que nos dé tu visión de este momento histórico del país, un traspaso de gobierno, un proceso electoral que por momentos parecía que iba a ser muy conflictivo, que ha terminado más bien. Y bueno, pues, ¿qué importancia o cómo tú ves, fortalecemos la institucionalidad democrática en el proceso? Antes hay que decir, Juan Bolívar, que Cristóbal Rodríguez acaba de recuperarse después de haber contraído el coronavirus. De manera que hay que saludar que esté recuperado y que esté aquí con nosotros. Sí, así es, Juan. Sí, soy parte de los que ya tuvieron el virus. Y tuve una versión leve, bastante leve, pero la tuve y bueno, eso me obligó a confinarme por varias semanas aquí en la casa. Pero estoy muy bien y oficialmente ya diagnosticado como negativo. Muy bien. Así que gracias, Adalberto. Mira, Juan, respecto de tu pregunta. Bienvenido al mundo. Muchas gracias. Hay un problema con tu sonido, Juan, se corta. No sé si lo pueden revisar. Sí. Vamos con la respuesta. Sí, mira, yo pienso que el momento actual es un momento, digamos, sombrío, no solo para el país, sino para el mundo, o sea, por la circunstancia del virus, de la pandemia y las implicaciones económicas que son en este momento imposibles de predecir en términos de su magnitud. Sin embargo, yo me cuento entre los que tienen esperanzas cifradas en que tal vez por la misma circunstancia en que se produce la transferencia del mandato, no solo a nivel de la presidencia de la República, sino también a nivel de las cámaras legislativas, tenemos una oportunidad como país para reencauzar procesos y reencauzar en términos institucionales aspectos importantes de la vida pública en la República Dominicana. Ayer yo escribía en Diario Libre un símil que me pareció bastante. Estuve revisando los discursos del New Deal de Franklin Delano Roosevelt durante los días que estuve en confinamiento y me llamó mucho la atención la similitud entre no solo los discursos, sino las ejecutorias del presidente Roosevelt en el periodo de entreguerras y de la gran recesión económica de Estados Unidos tras 1929, la similitud entre esas decisiones y muchas de las actuaciones que ya ha anunciado el presidente electo Luis Abinader. Por ejemplo, la decisión de reunificar instituciones públicas, de eliminar instituciones superfluas, fue una de las primeras decisiones, la primera decisión que anunció Roosevelt el día que aceptó la candidatura en la Convención Demócrata en Chicago en el año de 1932, como una forma de llevar al Estado a la dimensión que requería el momento en el que iba a asumir, en el que asumiría la presidencia de la República. La idea de utilizar las obras públicas como una herramienta para la generación de empleo. Fue otra decisión que anunció el presidente el día que asumió en su discurso inaugural en el año 1933 en Estados Unidos. Y así te puedo enumerar una cantidad apreciable de cuestiones, de decisiones que se tomaron en Estados Unidos, que fueron la guía para la reconstrucción de ese país y que sus logros son palpables y están ahí.
Entonces, cuando uno lo ve, cuando uno lee eso y ve las decisiones que ha anunciado el presidente electo, uno dice, yo creo que hay motivos para la esperanza. Pero además, no solo se trata de eso, se trata de que la humanidad y los países, las regiones en las que se parcela, ha demostrado que las crisis, por lo general, las grandes crisis son ocasiones de redireccionamiento de la sociedad. Yo tengo, en medio de todo este panorama sombrío, tengo muchas esperanzas en el futuro de mediano plazo y con el nuevo gobierno en la República Dominicana. Mira, más allá de las expectativas que existen en la población que votó por un cambio, de mejoría en la situación económica, de mejoría en cuanto a la inequidad que caracteriza la economía dominicana, hay mucho interés en lo que va a pasar con relación a la corrupción y a la impunidad. Y esto involucra a un sector del cual tú eres especialista, que es lo que tiene que ver con justicia. ¿Qué espera Cristóbal Rodríguez que va a ocurrir en la justicia? Se habla de un procurador, una procuradora independiente, pero se habla también de una intolerancia a la corrupción. ¿Cuáles son sus expectativas frente a esta situación? Con el tema de la corrupción y de la impunidad, la decisión más importante es la que tiene que ver con la procuradora o el procurador de la República, que el presidente Abinader ya ha insistido, lo hizo durante la campaña y ha insistido después de que resultó electo en que designará ahí a una persona independiente en términos partidarios. Esa es, a mi juicio, la decisión en este momento más relevante. Y por eso yo pienso que el quién es de suma importancia, porque yo creo que el Ministerio Público llegó a un nivel de descrédito y de vinculación de la sociedad y de la expectativa de la sociedad con el tema de la corrupción, que es imposible que llegara más bajo en términos del aprecio de la sociedad. Y esa pérdida tan abismal de confianza tiene que ser restituida. Por eso yo pienso que la persona que se designe al frente de esa institución tiene que llegar ahí con las credenciales aceptadas por la sociedad y con la confianza en que representa una transformación radical en el funcionamiento en la actitud del Ministerio Público en la persecución de los crímenes de corrupción y en el combate de la impunidad. Esto no es una cuestión banal. Nosotros, por primera vez en el país, el tema de la corrupción fue decisivo en el resultado electoral, por primera vez. No sabemos en qué proporción, pero fue uno de los factores decisivos en el resultado electoral. Y eso significa que el nivel de expectativa ciudadana respecto de lo que va a suceder en el país en esa materia es muy, muy alto, tal vez como nunca, muy elevado. Y por tanto, esa es una expectativa que no puede ser defraudada. Lo que la gente espera es que todo el que tenga un acto comprobado de corrupción, de malversación de fondos, de desvío de recursos, tiene que ser traducido a la acción de la justicia. Y para que eso suceda, tiene que haber al frente de la Procuraduría General de la República una persona, primero con la capacidad, con la formación, con la entereza y con el compromiso con la materia de la corrupción y de la impunidad necesarios para que eso se traduzca en hechos y para que haya sanciones.
Cristóbal, ya estoy de acuerdo que falta el procurador o el procurador general, que es fundamental. El presidente ya designó a Milagros Ortiz Bosch y fue su primer anuncio, el primero, en la importante Comisión de Transparencia y Prevención de la Corrupción. Es un buen mensaje. Y designó a Carlos Pimentel, nada menos que el experto de participación ciudadana en transparencia en la compra, en la Dirección General de Compra y Contrataciones. O sea, manda un mensaje bueno a los que vienen, porque esos dos básicamente son para los que vienen. Entonces, el problema es la corrupción pasada. Y hay gente que habla de retaliación, de que no se puede, de que hay que dejar las cosas tranquilas, que no. El país está en inmadurez como para que se sancione alguna vez la corrupción, no importa quién sea, en proceso debido, en debido proceso, por supuesto, porque ninguno de nosotros va a auspiciar linchamientos judiciales, en debido proceso, o hay que seguir dando borrón y cuenta nueva. Mira, yo pienso que para lo que el país no está preparado ya es para recibir de buena gana una actitud de borrón y cuenta nueva. Yo creo que para eso es para lo que ya el país no está preparado. Y creo que, y quiero insistir en esto, creo No estamos... que la relevancia del tema de la corrupción en el resultado electoral da cuenta de eso. Aquí hay un sector cada vez más creciente de la sociedad dominicana que decidió que no más. No más corrupción. Porque es que este es un mal que viene de muy antiguo en nuestro país y que está a la base de muchas de los peores retorcimientos del funcionamiento institucional en la República Dominicana. Entonces, yo creo que para eso es para lo que no está preparado. Siempre va a haber, Juan, gente que van a asumir y van a tratar de posesionar cualquier iniciativa de investigación de actos de corrupción como una actuación o como una actitud de retaliación. Ese es el discurso típico aquí y en todas partes. De lo que se trata, por tanto, es, y en esto, por eso también es clave que quienes llevan a cabo la investigación tengan conocimiento técnico pormenorizado de lo que requiere una adecuada investigación en materia de corrupción. Porque si la investigación se hace de manera adecuada, si las pruebas existen, si tienen la suficiente contundencia como para abrir un proceso judicial, entonces el discurso, la contundencia de la prueba hablará por sí sola y el discurso de la retaliación será eso, un discurso. Juan hablaba de dos órganos importantes en la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero hay otro que también es importante, la Cámara de Cuentas, que supone que es un organismo que vigila la ejecución de los presupuestos de todos los fondos que provienen del Estado. ¿Qué pasará? ¿Qué piensa sobre las cámaras de cuentas? Esa cámara que fue incapaz de hacer una auditoría sobre el más grande de todos los escándalos de corrupción que ha visto la República Dominicana, que fue el caso de Odebrecht. ¿Qué piensa? Mira, la Cámara de Cuentas está diseñada en la mayoría de los países como un órgano técnico de asesoría al Congreso en materia de fiscalización y auditorías para que el Congreso pueda cumplir adecuadamente sus facultades de control político de las autoridades de la administración gubernamental. Y también como un mecanismo de que ese trabajo de auditoría sirva como una herramienta técnica en la investigación de la autoridad del Ministerio Público cuando existan indicios de que hubo un inadecuado manejo
de los recursos públicos. La razón por la que en nuestro país la Cámara de Cuentas ha sido históricamente inoperante es, primero, porque fue una institución diseñada para ser infuncional, o sea, diseñada deliberadamente para ser infuncional. Y luego, cuando se produce la reforma del año 2010, lo que tuvimos fue un órgano en el que el peso, o sea, si bien la reforma del 2010 retiró formalmente la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de integración de sus miembros, si bien eso sucedió en términos formales, en los hechos, la presencia del presidente de la República ha seguido siendo determinante en la conformación de ese órgano. ¿De qué se trata? Yo pienso que de lo que se trata con la Cámara de Cuentas es de adoptar una actitud similar a la que ha anunciado el presidente Abinader con relación a la Procuraduría General de la República. Es decir, la Cámara de Cuentas es uno de los organismos claves en términos de producción de documentación fiable para solventar procesos de investigación en relación con la forma en que se manejan los recursos públicos, y por eso quienes ahí vayan tienen que tener las mismas características que debe tener el Ministerio Público: independencia del poder de los entes de poder que los designan. Porque si no tiene independencia en términos funcionales, no hay posibilidad de que funcione la lucha contra la corrupción. No hay posibilidad. Por eso es la trascendencia absoluta de la independencia del Ministerio Público. Y entonces no puede ser independiente un órgano del Estado cuya cabeza está formalmente adscrita al Poder Ejecutivo. Y el criterio que siempre se ha tomado en consideración ha sido el de la lealtad y la militancia partidaria. Eso es lo que hay que erradicar en el país. Ahora bien, ese es un primer paso, es el más importante en lo inmediato, pero es un primer paso. ¿Y el Congreso? ¿Quién vigila al Congreso? En el Congreso ha legislado para favorecerse a sí mismo en muchísimas ocasiones, y eso le ha permitido tener una serie de privilegios que hoy la sociedad está reclamando que sean eliminados. ¿Qué piensa sobre eso? Yo pienso que en el Congreso pasó una de las, digamos, de las cuestiones que menos se ha analizado en esta discusión post resultado electoral, es el nivel de recomposición. Acabo de leer el artículo de Juan hoy. El nivel de recomposición, por ejemplo, en la Cámara, en el Senado de la República, es de más de un 50%. Y en el Senado de casi un 80%. Es decir, creo que solo 3 senadores repiten, digamos, fueron reelectos. Y por eso es tan importante el tema del cómo se diseñan las instituciones. Una de las cuestiones clave en ese proceso de reforma, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, fue la eliminación del arrastre por el Tribunal Constitucional. Nosotros teníamos 20 años en los que el partido de gobierno no solo controlaba las cámaras y el Ejecutivo, sino que controlaba las cámaras en términos absolutos. En términos absolutos. Entonces, ahora, si bien el PRM tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no es una mayoría suficiente como para hacer por sí solo, para tomar por sí solo algunas decisiones que son de primer orden en el país. Es importante que tenga mayoría, eso, para el funcionamiento cotidiano de la institucionalidad democrática, pero una mayoría que tenga que dialogar con la minoría, que tenga que sentarse en la mesa de las negociaciones con las minorías. Entonces, yo creo que la clave, y con esto quiero... No te oigo, Juan.
Para tener mayoría absoluta, el PRM necesita los aliados que tienen 4 o 5 diputados, los aliados. El PRM solo no tiene la mayoría absoluta de la Cámara, pero los aliados lo tienen. Pero eso es importante porque no depende de un solo partido. Las decisiones de mayoría de la totalidad. Y es no lo que quería apuntar. Dos tercios para tomar decisiones que son también importantes porque requieren esa mayoría. Claro, es lo que quería apuntar para contestar a la pregunta de Adalberto, Juan. Es decir, la mejor manera de controlar el Congreso es si en el Congreso hay un cierto equilibrio. Sí. El Congreso controla en el Congreso. ¿Cómo? Con las minorías sumadas, tratando de acotar las decisiones de la mayoría. Yo me refería a los legisladores tienen derecho a 2 exoneraciones de vehículos en 4 años. Eso se ha considerado como una aberración, una ofensa a la ciudadanía, porque son fondos, en definitiva, que deberían de usarse para otra cosa. Tienen ese privilegio. Tienen unos fondos especiales para hacer asistencia social. Pero peor es el barrilito. Eso iba a decir, la asistencia social, el llamado barrilito. Tienen un presupuesto para actividades que no le corresponden al Senado. Como inclusive tienen un sistema de seguridad social que lo han elaborado, privilegiado también, frente a lo que pasa en el resto de la sociedad. ¿No sería este el momento para ponerle fin a estos privilegios? Digo el momento porque, como ha señalado Juan y como tú te has hecho eco, el 80% de los senadores son nuevos. Casi la mayoría de los diputados y diputadas son nuevos. El 90%. Entonces, el 90% en el Senado. ¿Cómo? ¿No sería este el momento oportuno para...? Mira, es alentador que el ingeniero Eduardo Estrella, que va a ser el presidente del Senado y por tanto de la Asamblea Nacional, y que no solo va a ser el presidente del Senado, fue el senador más votado del país. 70% de las votaciones de su provincia le favorecieron, de los votantes de su provincia le favorecieron. Entonces es alentador que una persona de la trayectoria de Eduardo Estrella y con ese nivel de legitimidad de origen que representa haber sido votado por el 70% de sus votantes, de los votantes de su demarcación, haya anunciado que va a renunciar a esos privilegios y que lo haya hecho el senador de la provincia de Santo Domingo, que tuvo la más grande, el 28% de los votos, el señor Antonio Tavera, y que lo haya hecho Farideh Raful. Es decir, yo creo que esas son cuestiones, digamos, que alientan unas expectativas de lo que puede suceder en las cámaras legislativas con el tema de los privilegios. El más irritante, a mi juicio, por las implicaciones que tiene, son estos fondos que en el Senado se llama barrilito y que en la Cámara de Diputados se conoce como petrecito, por las distorsiones que eso introduce en la agenda electoral a nivel legislativo. Son privilegios absolutamente inconstitucionales. Las ventas de exoneraciones de vehículos que hacen los legisladores, esto no es un acto de corrupción. Ellos están lucrándose, sacando dinero con los impuestos que correspondería cobrar al Estado. Es ilegal, está expresamente prohibido en la ley. Está expresamente prohibido en la ley. Pero además, no es corrupción, es de apropiación de los recursos de... Es una forma de utilizar la posición del legislador y los beneficios atados a ella
además contrarios a la Constitución, como el caso de los privilegios, para, digamos, para incrementar beneficios privados. Eso está considerado en el artículo 246 de la Constitución como una forma, una modalidad de corrupción. Ya, bueno, se nos ha terminado el tiempo. Bien, pero hay y algunos más. Por ejemplo, el Congreso, la Cámara de Diputados es asombroso. Más de la mitad de su matrícula es menor de 35 años. Quiere decir que hay una gran renovación generacional en el mismo poder ejecutivo. De la mayoría de los funcionarios que se han encontrado son personas nuevas en los cargos públicos. O sea que estamos ante una renovación, podíamos tener expectativa de una renovación del poder realmente. Sí, mire, la renovación es importante, es de gran magnitud y tiene mucho que ver con el hecho de que el PLD gobernó por los últimos 16 años de manera ininterrumpida. Es decir, aquí hay gente que votó por primera vez, una gran cantidad de gente que votó por primera vez en el país, que nunca vio a otro partido gobernar, nunca lo vio. Entonces, eso ya representa un cambio muy significativo y, por supuesto, el hecho de esta composición a nivel de las cámaras y de un nuevo tren gubernamental en sí mismo tiene un significado trascendente para el país. Bueno, muy bien, Cristóbal Rodríguez, abogado, constitucionalista, profesor universitario. Muchísimas gracias por su participación. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo y vamos a pausar y volvemos en algún momento Juan Bolívar y quien les habla.